maravillas, como la dora lección alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. A hacer la conclusión propiamente de este tema que estábamos estudiando en relación a los hijos y los deberes y obligaciones que tenemos como hijos. ¿Por qué estamos estudiando esto? Pongo aquí de forma muy breve lo que hemos estado aprendiendo. Estamos hablando de los fundamentos de la familia y hemos aprendido hasta ahora 3 de los 4 fundamentos de la familia. Si usted quiere tener una familia feliz, una familia sólida, el primer requisito es que tiene que estar fundada en Dios, tiene que ser Cristo el centro de su familia, y el Señor nos enseña, cuando Él es el centro de nuestra familia, qué cosas ocupamos hacer. ¿Ok? Ahora, cuando nos está enseñando lo que tenemos que hacer, nos da 4 fundamentos que se encuentran en Génesis 2, 24 y 25, y de estos 4 fundamentos llevamos 3. Yo solo aquí le recuerdo los que llevamos. Es el principio de la separación, ¿sí? El principio de la permanencia, el principio de la unidad, que es en el que estamos ahora, y primero Dios, la próxima semana, vamos a entrar al número 4, que es el principio de la intimidad, ¿ok? Si es que agotamos el tema hoy. Pero en este principio de la unidad empezamos a platicar, hicimos un paréntesis para platicar juntos sobre lo que dice la Biblia para los que somos padres, y muy particularmente los que somos padres de hijos que están en la etapa de la adolescencia. Si usted no sabe qué es eso, la adolescencia empieza por ahí de los 8 y termina como los 50, más o menos. No es cierto, no tanto, pero por ahí de los 12 a los 20, ¿verdad? Depende, cada persona es diferente, pero esa es aproximadamente esa etapa de esa decena por ahí de años, un periodo de 8 o 10 años en los que se dan los cambios más radicales en nuestra mente, en el corazón, en cuanto al alma, la personalidad, la identidad. Vienen construidos desde abajo, pero en la adolescencia es cuando se fijan y se amarran esas situaciones y esas condiciones y esos estados que nos van a definir cuando seamos jóvenes y adultos. Entonces platicamos con ustedes con la ayuda de un equipo de personas que la verdad Dios nos ha bendecido con un equipo extraordinario de gente que nos está ayudando a aprender esto. Pero si usted tiene curiosidad, lamento no poderlo repetir, por supuesto, porque lo hemos estado viendo a lo largo de varios meses, pero por ahí están en la página de Senda de Vida en Facebook y en YouTube. Ahí están las predicaciones. Ya casi no tenemos estas cosas grabadas en disco. Algunos todavía nos piden cassette y me disculpo, pues ya no lo usamos, pero si usted ocupa un disco, están por ahí, pero si no, entre en línea y puede ver las pláticas. Pero para cerrar la idea de lo que la Biblia dice para los papás de adolescentes, tomamos un tiempo para estudiar qué dice la Biblia cuando yo estoy en el papel de hijo. Acuérdese que una cosa clave, fundamental, es entender en el principio de la separación que cuando tú te casas, vienes a cambiar tu función dentro de la familia de un hijo, la cambias a un esposo o a un padre, en el caso de los varones, ¿sí? Y es muy importante entender que este principio de separación indica que un muchacho que se casa a la edad que sea, ¿verdad? Preferentemente arriba de los 20, después de terminar su carrera, se casa, esa persona cambia su posición de ser un hijo principalmente a ser un esposo. Pero si tenemos a un hijo soltero, no importa si está en los 30 o incluso en los 40, aunque es un adulto, en la estructura de la familia tiene todavía la función de hijo. ¿Ok? Y claro, no es lo mismo, ¿verdad? No puede estar el hijo de 40 años esperando un trato como si tuviera 12, 15, 20 años. Y si a usted se lo pide su hijo de 40, no se lo dé. No le dé ese trato de bebé, ¿ok? Aunque tenga 40. Enséñele a ser un adulto para que cuando esté listo y el Señor le conceda, se case y forme una familia. Pero el punto aquí es, ¿qué nos decía la Biblia sobre las cosas que son requeridas de los hijos? Recuérdenme. ¿Cuáles son vamos a ponerlo así, las 2 órdenes más básicas que Dios le da a un hijo en la Biblia? Honrar ¿a quién? Al padre
y a la madre, ¿ok? Es una opción, es una invitación, es una orden, ¿ok? Padre y madre. Recuérdenme en una palabra, díganme una sola palabra que es honrar, reconocer, respetar, perdón, obedecer, honrar. Amar implica, ¿qué más es honrar? Con una palabra. Agradecer, sí, amar, ahora use dos. Sí, todo eso es honrar. Esencialmente puesto es la actitud de un hijo que reconoce las bendiciones que Dios le ha dado a través de su padre. Y quiero repetirlo porque hemos tenido muy buenas reacciones, gracias a Dios, buenas preguntas, buenas reacciones después de nuestras reuniones con preguntas y todo ello. Quiero reiterar esto y me disculpo si para usted suena repetitivo. En el caso extremo de un padre que engendra solamente a un hijo, ¿verdad? Y luego desaparece o muere o está ausente por la razón que sea, el hijo de todas maneras le debe a ese padre honra. Pero la honra no le va a ser dada porque es un excelente padre en todas las áreas. Le va a ser dada por el reconocimiento de que fue usado por Dios para darme la vida. Y a lo mejor solo eso. ¿Estamos de acuerdo? Pero voy a tener razones para honrarle. Ahora, debo decir esto y voy a hacer aquí nada más un paréntesis para dar un recordatorio de esto. La gran mayoría de nosotros hemos sido bendecidos con tener padres que hacen mucho más que solo engendrarnos. O madres que hacen mucho más que solo darnos a luz. Y esta es la idea del deber del hijo de honrar a su padre, reconocer lo que hace. Entonces, podemos hacer una lista rapidísima de las razones por las que tú y yo estamos obligados, ordenados por Dios a honrar a nuestros padres. Nos dieron la vida, ¿verdad? Para empezar, a través, Dios nos la da, pero a través de ellos. ¿Qué más razones para honrar a sus padres? Cuidado. ¿Qué más? Nos alimentaron, o alguien desde que tenía 1 año ya se hacía sus huevitos, ¿verdad? Y sus frijoles refritos. Todos, usualmente los primeros 3, 5, 10, 12, 20 años nos alimentan ellos, ¿cierto? Algunos aquí podemos tener cierta edad, 20 y tantos, y no sabemos cómo se prende la estufa, ¿no? No nos acercamos porque nuestra madre ha hecho un trabajo que no ocupamos ni nos preocupamos. Sabemos que tenemos algunos hijos que tienen 12, 15 años y no saben lavar su ropa porque la mamá ha hecho todo, siempre, todo el tiempo. Y no vamos a hablar de ese tema ahora, pero el punto es que los hijos tenemos la obligación de honrar a nuestros padres por todas las cosas que hacen por nosotros. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Bien, ¿cuál es el segundo mandamiento, la segunda orden que recibe una persona que es hijo en la estructura de una familia? Obedecer. Muy bien. ¿Por qué? Porque ellos son la autoridad. Como son responsables de ti, Dios les da la autoridad. Entonces regresamos para repetir ese principio fundamental. En la Biblia a nadie se le da la autoridad sin darle la responsabilidad. Y a nadie se le da la responsabilidad sin darle la autoridad. ¿Ok? ¿Está clara esas dos cosas? Si soy responsable de tu hijo y tú me das a cuidar a tu hijo y me dices, voy a salir, pastor, voy a tener una cena romántica con mi esposo, ¿verdad? Y ahí le encargo a mis 7 hijos, yo se los cuido. Me voy a hacer responsable de tus 7 hijos, pero me tienes que dar la autoridad mientras están conmigo de que yo les pueda llamar la atención, decirles que no hagan esto, ¿verdad? Que no se peleen entre ellos, que no metan papel aluminio en microondas y cosas así. ¿Me entiende qué quiero decir? Pero si usted me dice, no los puedes regañar, entonces no te los voy a cuidar. Porque no puedo aceptar responsabilidad si no me dan autoridad. ¿Ok? Un tip, nomás para ponerlos a platicar. Si usted es un papá, mamá soltero, y aquí está la abuela, ¿verdad? Vamos a poner a la abuela aquí. Y usted tiene un hijo o 2 hijos, como quiera, y usted encarga a sus hijos con la abuela tiene responsabilidad, ¿cierto? Pero si tu mamá no le das autoridad a la abuela, entonces no le des la responsabilidad. No se vale. ¿Sí? Entonces algunas mamitas dicen, ay mamá, son madres y le dicen a su madre, o sea a la abuela, ay te encargo a la niña porque me voy a ir a trabajar, o te encargo al niño. Y se van a trabajar y se molestan cuando la abuela le da el cintarazo, el barazo al niño porque mató un gato, ¿no? Y la mamá se enoja, se molesta.
Entonces, no, la autoridad y la responsabilidad en la Biblia siempre van de la mano. Y como los padres tienen autoridad, la obligación de los que somos hijos es obedecerlos. Muy bien, ahora cerramos ahí esa idea. Recuérdeme, ¿cuál es el efecto que tiene un hijo? ¿Por qué es importante honrar y obedecer? Porque nuestra conducta impacta el corazón de los padres, ¿cierto? ¿Se acuerda? Que decía la Biblia, y vimos proverbio tras proverbio tras proverbio, que lo que alegra al padre es el hijo sabio. Es el hijo que honra al Señor. Eso es el motivo de orgullo y alegría para el padre. Pero el hijo desobediente, el hijo mimado, dice la Biblia, es tristeza de su madre, vergüenza de su madre. Y los niños desde chiquitos lo saben. Van en el micro y la mamá no les quiere comprar los 3 chocolatitos por 5 pesos que vende el compa ese, ¿verdad? Que parece que te va a matar. Y se sube al micro y te ofrece 3 chocolatitos y el niño, mamá, quiero chocolates. No, porque no te comiste la sopa. Y el niño sabe que si le hace un berrinche en el micro, todos van a voltear a ver a la mamá. Malvada, ha de ser una bruja esa señora. Y entonces el niño se pone morado, hace un berrinche y la mamá, cállate pues, le compra los chocolates. Saben los niños muchas veces el impacto que tiene en el corazón. Entonces por eso dice Proverbios que el muchacho consentido es vergüenza de su madre. ¿Ok? Ahora, nos quedamos para el día de hoy en contestar una pregunta muy interesante. Vamos a ver el día de hoy el ejemplo del mejor hijo que existe, del que nos habla en la Biblia. El mejor hijo que hay. ¿Ok? Y cuando podemos preguntar y nos ponemos a pensar quién es el mejor hijo o un buen ejemplo de hijo que podamos encontrar en la Biblia. Y la mayoría de ustedes que han estado muchos años en las cosas del Señor, estudiando la palabra de Dios, saben quién es el hijo por excelencia, de quien tomamos todos los modelos de cómo ser hijo y cómo ser padre y cómo ser hermano y cómo ser todo. El ejemplo número 1 de cómo ser un hijo está en Jesús, aunque tenemos muchos de otras personas en la Biblia, buenos hijos. El número 1 es Jesús. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Allá a la izquierda de estos 3 conceptos que tenemos aquí, vamos a ver si Jesús hacía estas cosas. O sea, si Jesús como hijo honraba a su padre, obedecía a su padre, y si Jesús como hijo impactaba el corazón de sus padres. Para ver si alguno de nosotros dijera, no, yo no puedo hacer eso, yo nací diferente, entonces no puedo honrar a mi padre o a mi madre, o mis padres se equivocaron y demás. Y podríamos tener un montón de pretextos. Vamos a ir a la Biblia en el Nuevo Testamento. Por favor, abran su Biblia y encuentren el Evangelio de Lucas. Lucas. Que te ayuden. Si no ubicas dónde está Lucas, con toda confianza puedes preguntar a la persona que está a tu lado o a quien esté detrás. Con mucho gusto te vamos a ayudar a encontrarlo. Lucas es uno de los 4 evangelios. Y en Lucas capítulo número 2 encontramos información acerca precisamente de Jesucristo, de Jesús. Y en el caso de Jesús hay que entender aquí esto. Yo tengo que poner este contexto para que lo que vamos a estudiar lo captemos y tenga sentido. Jesús de Nazaret, como es conocido y revelado en la palabra, Jesucristo, la Biblia nos da el testimonio claro de que esa persona, ese ser humano llamado Jesús, ese hombre, es humanamente el hijo de María. Obtuvo su naturaleza humana de María, pero la Biblia registra que su nacimiento se dio en unas condiciones milagrosas. ¿Cómo nos lo explica la Biblia? Que él fue concebido por el Espíritu Santo, sin la unión normal del padre humano y la madre humana, ¿ok? Que es como todos nosotros nacemos. En el caso de Jesús de Nazaret, él no nació así, no fue engendrado o concebido así. La Biblia nos da el relato claro de cómo es que Jesús nace. Y es muy importante entender este punto. La Biblia nos da testimonio de que Jesús de Nazaret, el hombre histórico que caminó en la tierra, que está comprobado que vivió en esta tierra, no es un ser humano
normal, vamos a decirlo así, pero es 100% ser humano. Entonces, ¿qué tenemos en Jesús? Tenemos la unión en una persona humana, la unión de la persona divina, la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo viene en su personalidad completa y se une en un cuerpo humano, siendo 100% hombre y 100% Dios. Entonces, la Biblia da testimonio de que el Jesús que andaba caminando allí hace 2000 años en la tierra que llaman hoy Santa, en la zona de Galilea y en la tierra de Israel, la Biblia da testimonio que ese hombre es el Hijo de Dios, es Dios en la carne. Entonces, ¿entiende lo que quiero decir? La Biblia nos da el testimonio de que nosotros los cristianos adoramos a un hombre. Sí, al Hijo de Dios, porque es 100% hombre. Pero no adoramos a ningún hombre que haya nacido de Adán. Sí, adoramos al Hijo de Dios, que su nombre es Jesús de Nazaret. No sé si se grabó, no me acuerdo si se grabó la conversación de la encarnación, la que se dio en diciembre. Creo que no, ¿verdad? No estaba grabada. Lo lamento si usted no pudo llegar a esa reunión, pero en diciembre tuvimos una reunión donde se explicó específicamente la encarnación, cómo es que Dios se hace carne y anda entre nosotros. Juan 1:1 y Juan 1:14 explica todo ello. Bueno, como no podemos hoy por el tiempo meternos a esas profundidades, tú y yo tenemos que entender en este sentido entonces, como mi hijo Alejandro cuando era niño me preguntaba, entonces ¿Jesús tiene dos papás? ¿Por qué piensan que él hacía esta pregunta? ¿Por qué decía él que Jesús tiene dos papás? Porque él es el Hijo de Dios, y si él es el Hijo de Dios, su padre es el Padre Celestial. Pero como hombre, su padre es José. ¿Estamos? Entonces hay que entender esta característica aquí. Ahora piensen en esto. Si Jesús es el Hijo de Dios y él reconoce a el Dios eterno como su Padre, ¿a poco no hubiera sido bien fácil que Jesús, el Hijo de Dios, desechara a José? Y dijera, José, pues si yo soy Dios, yo te creé a ti. ¿Cómo me voy a someter a ti? Pero vean en su Biblia Lucas 2, por favor. Ahí viene todo el nacimiento de Jesús. Ustedes lo pueden estudiar después, cómo se dio la profecía. Yo sé que puede haber dudas de esto y con gusto en otra oportunidad pudiéramos contestarlas. Pero mire, nos dice en la Biblia que en capítulo 2, verso 41, se nos habla un poquito de la relación que hay entre el niño Jesús y sus padres. Debo de explicar algo rápido nada más. No sé cuántos de ustedes vieron cuando eran niños en Semana Santa que aquí en México se pasaban películas de Jesús, del niño Dios, ¿no? Y se acuerdan de esas escenas donde el niño Dios hace un pajarito de barro y luego le sopla y el pajarito sale volando. Si no la vieron, no se preocupen, ¿verdad? No se perdieron de mucho, pero el punto es que se da esta imagen en la tradición católica especialmente, que el niño Jesús, porque es Dios en la carne, ya hacía toda clase de milagros. Y como era superior a todo y claro, tenía unas características muy particulares como el Hijo de Dios, nos pretenden dar una imagen de el Cristo milagroso, ¿verdad? Desde que era niño. Pero en la Biblia debo explicarte que lo que vamos a leer es de las pocas cosas de las que se nos da información sobre la infancia de Jesús. Entonces, no sabemos si Jesús realmente hizo un pajarito de barro y sopló y salió volando. ¿Pudo haberlo hecho? Sí, porque es el Hijo de Dios. Claro, es el Hijo de Dios, pero no hay información bíblica sobre lo que pasó. Lo único que tenemos es que nació, fue presentado en el templo, lo ve un hombre llamado Zacarías, da una profecía y después, observen 41, 2:41, iban sus padres. ¿De quién está hablando? Interesante, está hablando de Jesús y dice que iban los padres de Jesús. Entonces la Biblia reconoce claramente a José y María como los padres humanos, físicos, terrenales, hombre y mujer, que son los padres de Jesús. Y dice el 41, iban los padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Entonces ahí tenemos información. De los 1 a los 12 años Jesús acompañaba a sus padres a las fiestas religiosas de Israel. Jesús no aprendió solo las cosas de la vida y las cosas de la palabra
fue enseñado por sus padres. Y eso nos regresa al punto número 1, donde aprendimos que los papás tenemos la obligación principal de que nuestros hijos sean creyentes. No es la iglesia, somos los papás. ¿Estamos? Y dice el verso 42, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Ahora debo explicar algo aquí. Algunos están pensando quizás que los mandó por un tubo y les dijo váyanse yendo y luego los alcanzo, o que se hizo invisible, desapareció y los padres. No, era muy simple. Era como si viaja toda la familia Gutiérrez y se van a Huastepec en 7 carros, ¿no? Y cada uno lleva su vehículo y van a Huastepec y están en el balneario. Es normal que tu hijo se vaya con un primo, ¿no? Es normal. Y entonces cuando regresas, te imaginas que llegan y todos piensan que tú traías al niño y el niño está ya nadando todavía, ¿verdad? Y se te olvidó. Era normal que entre la familia se perdiera la gente. No vean nada negativo aquí, era lo normal. Simplemente cuando llegan, dicen, ¿y Jesús? Pues resulta que nadie lo había traído y Jesús seguía en Jerusalén. Pero ¿qué hacía? Dice el 44, y pensando que estaba entre la compañía, observan lo que dice el 44, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, porque era como una peregrinación pues que hacían de Galilea a Jerusalén para ir a la fiesta. ¿Entienden? Entonces en ese viaje se les pierde el niño, ¿no? Y dice allí en el versículo número 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Imagínate los papás, la angustia cuando ven que el niño no viene entre el viaje, entre el grupo que está peregrinando. Y entonces después de un día de camino regresan y lo andan busque y busque en Jerusalén. Y en esos días no había el servicio social del canal 5, ¿verdad? Para decir se busca, ¿verdad? Y el niño, entonces lo están buscando. Y dice el 46, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Pero observe esto, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entonces tenemos al niño Jesús desde los 12 años con cierto entendimiento y unas cuestiones sobrenaturales, anormales, que no tenía ningún otro niño. Y dice ahí en el 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y claro, pues es el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué vamos a poder decir? Cuando le vieron, se sorprendieron. Aquí habla de sus padres. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Ahora, aquí, ojo, no es la madre poniéndose de rodillas y adorando al Rey Jesús. Es una mamá. ¿Y cómo le habla una mamá al hijo de 12 años que se queda en Huastepec? Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Esa es una pregunta retórica, ¿verdad? ¿Qué te pasa, chamaco? ¿Por qué? Porque es la preocupación normal de una madre hacia su hijo. Pero observen la respuesta, es bien interesante. ¿Por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ahí ustedes ya ven el tercer punto, ¿no? Que la conducta de un hijo tiene un efecto directo en el corazón de los padres. Los muchachos que dicen que van a llegar a las 10 y se pasan media hora, 40 minutos y no avisan, no saben la angustia que produce a su mamá eso. Y dicen, ay mamá, qué exagerada. Si nomás estaba en Huastepec, ¿verdad? Nadando. O estaba con... Sí, pero el hecho que no avises, el hecho que no llegas a la hora que debes de llegar, causa esa angustia. ¿Por qué? Por amor de los padres, ¿verdad? Algunos pueden ser un poco neuróticos, pero otros es por amor a los hijos. Y dice entonces el texto, te hemos buscado con angustia. Y aquí está la respuesta. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? Nota, tiene 12 años. 12 años. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahora ahí está José oyendo eso. ¿En los negocios de tu padre? Yo soy tu padre, ¿verdad? Claro, acuérdate, José ya sabía quién era Jesús. Un ángel se le presenta y le dice, recibe a María porque lo que es engendrado del Espíritu Santo es, y él salvará su... José sabía quién era este niño, entendía quién era este niño. Pero escuchen qué interesante y guarden esta frase, por cierto, guárdenla porque en la segunda parte de nuestra reunión vamos a estudiar acerca de eso. Jesús dice, en los negocios, en los asuntos de mi padre me es necesario estar. ¿Con quién habló? No sabemos, solo nos dice que habló con los doctores de la ley. Pero
observen que aunque parece que hay un desafío de Jesús allí, lo que está sucediendo es que está empezando a revelarse la identidad clara de quién es este niño. Es el Hijo de Dios. Y el texto nos cuenta: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Como cuando un niño de 12 años te dice algo, ¿no? Y los papás: sí, mijo, sí. No entendemos lo que nos está diciendo a veces. Normal, es un niño extraordinario, pero un niño. Y observen, la clave aquí está en el 51. Y descendió con ellos. Si es el Hijo de Dios y tiene que estar en los negocios de su padre, no hubiera podido ser que él dijera: aquí me voy a quedar y voy a hacer mi escuela de rabinos aquí para que estos señores aprendan. Hubiera sido muy fácil, pero ves a Jesús claramente sometiéndose al liderazgo, dirección y cuidado de José y de María. Regresa a su casa con ellos. Así dice el texto: volvió a Nazaret. ¿Y qué dice la frase que está ahí abajo? Estaba sujeto a ellos. Tomen en cuenta, es un niño normal judío, pero también tomen en cuenta, es el Hijo de Dios. Como la persona de Dios ahí, la segunda persona de la Trinidad, es el creador de José y María. Y aunque es el creador de José y María, él reconoce que son sus padres y crece sujeto a ellos. Ese es el ejemplo perfecto, hermanos, de lo que es un hijo. Que aunque sea un doctor en física y su padre sea un campesino, el hijo que aprende los principios bíblicos se sujeta, se somete y honra a sus padres, aunque no sepan usar un celular. Ay, papá, qué naco, ¿no sabes usar Facebook? ¿No sabes usar Twitter, papá? Y el papá: no, hijo, tráeme una pluma y un lápiz. Y ahorita te digo aquí un papelito. ¿Me entiende el punto? No importa el estado que tengas, lo rico que seas, lo preparado que seas, los padres son los padres. Y la Biblia ordena que nuestro deber es honrarlos. Y vemos a Jesús haciendo eso, exactamente eso. Dice: descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, ¿verdad? Porque, ¿qué está pasando? Este chico es diferente. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría. ¿Qué más? En estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, una pregunta rápida: ¿piensan que Jesús fue adolescente o se brincó la adolescencia? ¿Cómo habrá sido Jesús como adolescente? ¿Habrá tenido acné? ¿Habrá tenido problemas relacionados a todo el asunto del cambio hormonal? Es un ser humano como tú y como yo, igual. Pero en él, allí fusionada, está la persona de Dios. Entonces, por supuesto que tenemos aquí al Hijo por excelencia, que se sujeta a sus padres, los obedece, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede con el Padre Celestial? Le voy a dar unas citas bíblicas para ver estos 3 puntos rápido. Número 1, vamos a ir a Juan. En el Evangelio de Juan, unas páginas adelante de donde tú estás, encontramos el capítulo 8, ¿va? Y en el capítulo 8 hay una frase interesante donde el Señor Jesús cumple este mandamiento número 1: honrarás a tu padre y a tu madre. Y no se refiere necesariamente a José y a María, sino a su Padre Celestial. En Juan 8, versículo número, déjeme ver, vamos a empezar a leer desde el 48. Juan 8, 48. ¿Ya lo tienen? Asegúrense que todos estemos leyendo en el mismo lugar. Dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Después vamos a entender un poquito más eso, pero los judíos no entendían cómo este hombre venía y decía que Dios era su padre. Vamos a hablar de eso en la segunda parte. Respondió Jesús: yo no tengo demonio. Antes, ¿y qué frase viene ahí? Honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Claramente ven a Jesús diciendo: para mí lo más importante es honrar a mi Padre, es darle la gloria a mi Padre, reconocer que Él es mi Padre. Yo no estoy haciendo nada que deshonre a mis padres. Mismo libro, pero el capítulo 13. Brinquen ahí por favor, capítulo 13, verso 31. 13:31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará.
O sea, está indicándonos claramente que las conductas de Jesús estaban destinadas a honrar al Padre. Que el Padre, vamos a decirlo así, que el Padre se viera bien, que el Padre fuera honrado por la conducta de Jesús. Y en todas las cosas que hacía, decía, no, es mi Padre, Él es el que está haciendo las cosas. Lo que yo hago son las obras que el Padre me mandó. Las palabras que hablo son las palabras de mi Padre. ¿Okay? Entonces siempre lo vemos haciendo esto precisamente que pide la palabra a los hijos, honrar al Padre. Capítulo 14, verso 13, muy rápido. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En el Hijo. Entonces, ¿cuál es la idea básica aquí? Cuando ustedes, muchachos, se gradúan y obtienen un logro, o son honestos en hacer algo, encuentran una cartera que no les pertenece, un celular que no es de ustedes, y ustedes lo regresan, ustedes hacen una cosa que es adecuada y correcta, ustedes lo que están haciendo es honrar a su Padre. Porque la gente, las personas decimos, wow, mira ese niño, está bien educado, tiene buenos padres. Siempre me acuerdo estar en un microbús una vez y habíamos, no sé, unas 10 personas ahí, nadie estaba de pie, y se sube una señora con un niño pequeñito, quizás 3 años. Sin decir nada a la señora, cuando el niño sube al microbús, el niño dice, buenas tardes, con una vocecita tierna y todos, ¿verdad? Pero en ese momento piensas qué tierno el niño, pero piensas, muy bien por la mamá, que le enseña al niño a hacer. Es lo mismo. La mejor forma de honrar a nuestros padres, como ya aprendimos por el impacto, es cuando tomas buenas decisiones, cuando haces lo correcto. Y Jesús no es la excepción. Entonces ahí tienes el ejemplo. ¿Quieres saber un hijo que hizo eso? Ahí está Jesús. Lo hizo siendo precisamente él el Hijo de Dios. Segunda cosa, ¿Jesús obedece al Padre? Claramente. Capítulo 8, nada más le doy aquí un solo pasaje. Capítulo 8. Verso número, déjeme ver, le doy 28. Juan 8, 28. Creo que ahí podemos leer ese par de versículos. Juan 8, 28. Dice, le dijo pues Jesús, les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Y observen esa frase al final, porque yo hago siempre lo que le agrada. El ejemplo más claro es, acuérdense aquella ocasión que van pasando los 3 años que Jesús estaba preparando a sus discípulos. Se van acercando a ese momento en el que crece el odio de los judíos y Jesús sabe que lo van a matar. Él dice, de hecho, en varias ocasiones, muy bien, discípulos, están muy contentos de los tronos y el reino, pero tengo que decirles que tengo que ir a Jerusalén y los principales sacerdotes y los escribas tomarán al Hijo del Hombre y le abofetearán y le crucificarán. Y los discípulos ni entienden qué está hablando Jesús, pero empieza a hablar de su muerte. Una noche antes de que él fuera arrestado, está orando en un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní significa prensa de olivo. Y Jesús se aparta con sus discípulos que se quedan dormidos y él está orando. ¿Y alguien recuerda lo que le pide a su Padre? Le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La frase indica, la copa era el instrumento de muerte de aquellos días. En el mundo grecorromano, para ejecutar a una persona le daban una copa con veneno y la persona tenía que tomárselo. Entonces, si te hubieran dado a ti, que hubieras dicho, paso. Eso es lo que está pidiendo Jesús. Señor, pasa de mí esta copa. Está diciendo, yo no quiero morir, yo no me quiero separar de ti, no quiero sufrir lo que tengo que sufrir. Pero hay una frase clave en esa oración. ¿Recuerdan que dice? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la Biblia que lo hizo 3 veces, indicando que el Padre le contestaba y le decía, no, sí tienes que tomar esa copa. Y iba y hablaba con los discípulos, ayúdenme por favor, porque estoy en angustia. Y los discípulos, sí señor, ¿verdad? Y va otra vez a orar y los discípulos se quedan dormidos. Vuelve a pedirle al Padre y el Padre le dice, no, tienes que tomar esa copa. Ahí recuerden, está nuestra salvación en ese sacrificio. Pero es un ejemplo de la obediencia. No siempre obedecer, los que somos hijos, no siempre obedecer va a ser agradable.
Muchas veces obedecer a tus padres no te va a gustar. No vas a salir brincando de alegría. No, pero ellos son tus padres. Y la orden bíblica es obedecerlos. La única válvula de seguridad para esto es si te piden algo que contradiga directamente la palabra de Dios. Que robes, que mientas, que golpees a alguien, que hagas daño a otra persona. Ahí están las líneas en la Biblia. Y no estás en ese caso obligado a obedecer a tus padres. Pero en todo lo demás, la orden es obedecerles. Entonces, si tus padres, aunque tú no quieras, si tus padres te dicen estudias y terminas esa escuela, no, es que no, yo tengo un proyecto de poner mi puesto de gorditas, ¿verdad? Y tengo un sueño. Mira, tus padres son tus padres y hay que obedecer a los padres. Jesús lo hizo con su padre. El padre le indicó, a los 30 años empieza un ministerio y empezó a predicar. Tomó 12 hombres, los entrenó, los hizo como él. Al segundo año, ve a predicar al norte, métete con los samaritanos, enséñales estas cosas, todo al pie de la letra. El Señor Jesús obedeció a su padre, hasta en el momento en que el padre le dijo: muy bien, ahora vas a poner tu propia vida por pecadores, por gente que te rechaza, por gente incrédula. El hijo le obedeció. Y por esa obediencia tú y yo somos salvos. Entonces quiero que me entienda una cosa: la obediencia de un hijo es lo que más bendice a una familia. No la rebeldía, la obediencia. Si quieres bendecir a tu familia, honra a tus padres. ¿Quieres ser bendición a tus primos? ¿Quieres ser bendición a tus amigos? ¿Quieres ser bendición en la escuela? Sé obediente, respeta a las autoridades de los maestros, respeta a la autoridad del director. Bíblicamente, el hijo tiene que aprender a honrar a las autoridades, siempre con la válvula de seguridad de tu Biblia. Sí, no estamos diciendo fe ciega, obediencia ciega, no importa, dispara, ¿verdad? Me ordenaron. No, aquí hay una regla bíblica, hasta para los maestros, para los padres, para cualquier familia. Entonces observen, honró a su padre y obedeció a su padre. Entonces aquí viene la pregunta: ¿la conducta de Jesús impacta el corazón del padre? ¿Recuerdan algún versículo que haya dicho eso? Exactamente, vayan por favor. Ustedes están en Juan, Evangelio de Juan. El primer libro del Nuevo Testamento se llama Mateo, y les pido de favor que encuentren Mateo. Y vamos a terminar con este pasaje, esta clase. Mateo capítulo 3. Para entender lo que vamos a ver aquí en Mateo capítulo 3, necesito explicarte algo. Jesús es el Mesías prometido para los judíos, ¿ok? Pero antes de que viniera el Mesías, Dios escogía a personas específicas y las llamaba para ser sus profetas, o sea, su mensajero. Entonces escogía una persona, le daba su mensaje y el profeta se paraba delante del pueblo y decía: he aquí dice el Señor, que se arrepientan porque Él les ama y recuerden el pacto. Y entonces a veces el pueblo, pum, apedreaba al profeta, ¿ok? Casi siempre pasaba eso. Lo metían a la cárcel, lo echaban a un pozo. Sufrieron porque el pueblo era duro. Entonces sucede que el último profeta del Antiguo Testamento se llama Juan, y le decían el Bautista, Juan el Bautizador, porque cuando este hombre vino decía: pueblo, arrepiéntanse porque el Mesías prometido ya está cerquitita, ahí viene, así que arreglen sus caminos para que cuando venga el Mesías y traiga el reino, ustedes entren al reino. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y luego bautícense para que reciban, ¿verdad?, al Mesías que viene. Ese es el mensaje de Juan. Sucede, hermano, que ese bautismo que Juan el Bautista estaba realizando era un bautismo para pecadores que decían: yo ando tan mal y ando haciendo tranza en mi trabajo y quiero que me paguen más, y andaban mal. Cuando escuchan el mensaje de Juan dicen: sí, me voy a alivianar, ya voy a dejar de hacer esto y voy a volverme a Dios. Quiero preparar mi corazón para recibir al Mesías. Entonces eran pecadores que se arrepentían y venían a Dios. Y la muestra de ese arrepentimiento era que llegaban al agua, al río, y Juan los bautizaba. Un día, en esa fila de gente que Jesús está bautizando, está Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y vean su Biblia en Mateo capítulo 3, por favor, el verso 13.
Vamos a cerrar la idea. 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Vamos a empezar rapidito aquí. Jesús, bueno, más atrás, Juan estaba bautizando ¿a qué tipo de personas? Pecadores que se arrepentían. Entonces, Juan, que es el que bautiza, entiende lo que está haciendo, pero tu verso 13 dice que Jesús vino para ser bautizado. Entonces aquí viene la pregunta: ¿Jesús tenía algo de qué arrepentirse para poder recibir el reino? No, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué está allí? Observa que dice que cuando estaba en la fila iba a ser bautizado, el verso 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces te imaginas a Juan bautizando a la gente y gritando ahí. Dice que tenía pelo de camello ahí vestido y comía langostas y miel silvestre. Era un ermitaño, un tipo raro que vivía en el desierto. Y está ahí bautizando a la gente, y de repente entre esa gente viene Jesús, que por cierto eran primos. ¿Ha leído eso en la Biblia? Eran primos, entonces ya se habían conocido antes. De hecho, desde el vientre, ¿recuerda? Que está Elizabeth encinta, embarazada, y viene María que está encinta y el bebé brinca, dice ahí, ¿no? Porque el Espíritu Santo estaba haciendo algo desde el vientre de la madre de ellos. El punto es que Juan lo ve y dices: ¿tú aquí en la fila de los pecadores? No, yo me debo de formar y tú bautízanos a todos. Y Jesús le dice: no, deja ahora, porque es necesario, así conviene, dice el verso 15, que cumplamos toda justicia. Y entonces dice el texto, entonces le dejó. O sea, Jesús, escuche bien esto, aunque es el Hijo de Dios y el Mesías, como Juan es el profeta de ese día, Jesús se somete al ministerio de ese profeta y lo reconoce. Dice: no, Juan, ahorita tú eres el que mandas. Tú eres el hombre usado por Dios ahora, así que me vengo a bautizar. Fíjense la actitud de Jesús. En lugar de decirle: sí, Juan, gracias por haberme arreglado el terreno, vete, ahora sigo yo. Le dijo: no, Juan, bautízame, porque yo me voy a someter a ti. Yo me estoy identificando con todos estos pecadores. Y Jesús se bautizó. ¿Qué sucede cuando se bautiza? Observe, versículo 16. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos. Frase muy importante en la Biblia. No siempre sucede, y no quiere decir que estaba nublado y se quitó la nube. No, se abrieron los cielos. Los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y luego aquí viene este versículo 17. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo. Ese es un padre orgulloso. Ese es un padre impactado por la obediencia y la honra que su hijo le da. Y es un papá que dice: este es mi hijo. No uno que dice: no, yo no lo conozco, ¿verdad? ¿Quién será? ¿Me entiende? Alguna vez llegará la policía a tocar la puerta y: aquí viven los señores Sicilia. Y yo digo: no, aquí no viven. Y traían a mi hijo ahí. Lo desconozco. O decimos: ese es mi hijo. Porque el impacto directo de nuestra conducta va al corazón del padre, hasta el punto en que el padre dice del hijo: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, en él se deleita mi corazón. Pero ojo, es por la conducta de obediencia, no por lo rebelde, no por lo pesado, no por lo alegón, por la conducta obediente, de honra. Y les digo una cosa, aquí un tip interesante: si tú honras a tu padre y obedeces a tu madre, honras y obedeces a tus padres, se vale disentir, se vale discutir, decir no estoy de acuerdo, se vale siempre y cuando esta actitud esté ahí presente. ¿Entienden lo que estamos diciendo? ¿Sí o no, papás? Si tu hijo te honra y te dice: yo sé que tú eres mi padre, reconozco tu autoridad y te quiero obedecer, pero no me quiero comer el brócoli, me produce gases, papá, ¿verdad? Por favor, puedes negociar, dialogar, y especialmente con los adolescentes, muy importante, pero cuidado que no se convierta el diálogo en una actitud soberbia, en una actitud de desafío a tus padres. Ten cuidado con eso. Una actitud de obediencia y honra te permite disentir, te permite discutir, dialogar, negociar, hacer arreglos con tu familia, porque así son las familias, ¿me entiende? Pero lo que entendamos que está mal es cuando como hijos, aun si tenemos razón,
aun si tenemos razón, cambiamos la actitud de obediencia por una actitud de desobediencia, y por la actitud de honra cambiamos por una actitud de deshonra, de rebeldía y de soberbia. Ahí ya tenemos problemas. Entonces, una tarea rápida. ¿Cuántos de los problemas o dificultades que tú encuentras en tu casa ahorita, muchachos, jóvenes que viven en la estructura de familia como hijos, cuántos de los problemas, tensiones, discusiones, alegatas, castigos, se deben a una falta en alguna de estas actitudes? A lo mejor algunos están, su papá todavía no les habla, desde la semana pasada está enojado contigo. A lo mejor no es por lo que hiciste, sino por la actitud de no reconocerlo, de rebeldía, o porque le desobedeciste abiertamente. Entonces, sean derechos. A veces nos sentamos a la mesa y hay una tensión terrible ahí, ¿no? En la mesa. Que la sal está del otro lado, pero te paras y agarras para no decirle que te la pasen, ¿no? Y agarras la sal y vienes porque estás enojado, pues. Y tú quieres ir a una reunión con tus amigos el viernes en la tarde y no te animas a pedir permiso porque el asunto está. Entonces, como no pides permiso, te vas sin permiso y regresas y se pone peor el asunto y te enojas y discutes y dices, me voy de la casa, y como el Chavo del 8 agarras tu escoba con un pañuelo y te vas con una música triste a la casa de tu amiga. No hagamos eso. Hablen, platiquen, dile a tus papás en qué no estás de acuerdo. Cuéntales por qué no quieres hacerte todavía colitas. Papá, ya tengo 25 años y no me quiero hacer colitas. Habla con ellos, platiquen. Es súper importante enseñar a nuestros hijos esto, y que tengan como adolescentes especialmente la posibilidad de decir, no estoy de acuerdo. ¿Ok? En el caso nuestro, con nuestros hijos, a veces tenemos que aplicar disciplinas y cosas que no les gustan, y les explicamos y les decimos, y siempre al final pregunto, ¿estás de acuerdo? Y pues no. Ok, vamos otra vez. Entonces empezamos a platicar otra vez. Ya ustedes se imaginarán un sermón de 50 minutos, ¿verdad? Y que luego recojo la ofrenda. No, platicamos y me pueden decir lo que no les gusta y en qué no están de acuerdo, pero siempre buscamos estas cosas. Y si tienen razón ellos, les decimos, tú tienes razón aquí, vamos a hacer un cambio, vamos a hacer un ajuste. Pero no es un padre autoritario que exige esto sin haberle dado amor a sus hijos, sin haber estado allí, ¿entiende? Es un asunto doble, como el padre lo hace con sus hijos y como el hijo por excelencia Jesús lo hizo con su padre. Aquí cerramos la idea y creo que ya no tenemos ni tiempo para preguntas. Entonces, si usted tuviera alguna, escríbala y la próxima semana buscamos la oportunidad de contestarla. Oramos. Señor, gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Todos los que estamos aquí somos hijos, todos. Ayúdanos a entender cuál de estas cosas están pendientes en nuestra vida, y que podamos acercarnos a nuestros padres, a ese hombre, esa mujer que hicieron tanto, Señor, por nosotros, y podamos honrarles con palabras, con frases, con un abrazo, con una mirada, un agradecimiento, pero que podamos demostrar con nuestra vida que tenemos estas actitudes en nuestro corazón. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, y oramos que glorifiques tu nombre con la conducta de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén.